agradeciéndote por estar aquí conmigo hoy en Magnetic Online, donde con mucho gusto seguiré compartiendo información importante sobre las redes Cisco y de cómo pueden interactuar con otros vendors y con otras plataformas. Seguiremos hablando el día de hoy de la pestaña Policy, que es la encargada de definir toda la política de nuestro servidor de seguridad. Dentro de la pestaña Policy podemos observar 6 categorías donde podemos politizar o configurar la parte de autenticación, autorización, profiling, posture, client provisioning, policy element. En esta ocasión hablaremos de cada una de ellas en una información general para que usted conozca para qué función está cada una de ellas. Empezamos con la parte de autenticación. Es aquí donde configuramos cómo y en dónde se va a autenticar el usuario o el endpoint que trata de conectarse por primera vez a la red. Entonces aquí nos trae dos opciones: una política de autenticación simple o una política basada en reglas, ¿sí? Para diferenciar cada una de ellas, vamos a dar una breve descripción. La parte de simple es una política en donde es estáticamente configurable, en donde podemos decir a nuestro ICE que solamente va a forwardear cierta información o toda la información de autenticación hacia otro servidor Radius que tenemos en nuestra red. Es una información de política estática. Vamos a crear un ejemplo, vamos a habilitarlo. Por default, la política de autenticación o la opción de policy viene basado en regla, pero nosotros podemos cambiarlo a modo simple. Entonces le damos clic y nos da una advertencia de que las configuraciones guardadas en modo rules o reglas deberán perderse cuando le das OK. Entonces hay que tener esa consideración. Le damos OK y inmediatamente nos cambia la forma de configurarlo. Como les decía, la parte de simple es básicamente, como su nombre le dice, es una forma sencilla de configurar y de forwardear la información hacia otro Radius o hacia otro servidor, en donde solamente aquí podemos configurar estáticamente qué protocolos estamos permitiendo y qué entidades de almacenamiento o base de datos van a autenticar a esos usuarios, y le podemos dar autenticación cuando falla, si lo rechaza, si el usuario no fue encontrado, que lo rechace, o si el proceso falla, que haga un drop. Entonces la parte simple, grábenselo bien, solo funciona de una manera estática, en donde el ICE no tiene la función de aprender qué protocolo va a autenticar. Solamente aquí lo podemos amarrar, definirlo manualmente. Entonces tenemos la otra opción, que es basado en reglas, que es la que trae por default. Vamos a volver a cambiarlo. Entonces aquí nos sale otra vez la advertencia de que la información o todas las reglas configuradas de autenticación serán borradas al switchar. Le damos OK y nos regresa a una política de autenticación basada en regla. Esta quiere decir que nuestras reglas o nuestras condiciones están basadas dinámicamente en parámetros que nosotros podemos aumentar o disminuir basado en protocolos de autenticación como MAP, DO1X. Entonces desde aquí podemos nosotros agrupar y hacer todavía más extenso estas configuraciones. Podemos insertar, si ustedes se dan cuenta, más políticas de tipo condicional, en donde podemos amarrar qué tipo de protocolos podemos dinámicamente soportar. Entonces aquí, como ustedes ven, es más
utilizada esta opción donde podemos definir dinámicamente y agrupando cada una de nuestras diferentes opciones. Por ejemplo, aquí tenemos en esta parte, la parte de map, donde todo viene definido aquí una regla por default que dice todo lo de map de cableado o wireless map le va a dar un acceso a la red por default. Entonces aquí podemos ser más granular o más específicos en nuestras configuraciones de Authentication Policy basado en reglas. Entonces por default así viene, y por default así lo recomienda Cisco. En mi situación yo he usado más la política de autenticación basado en reglas. Luego podemos seguir con la parte de la subpestaña de autorización, que nos está pidiendo, nos está mandando un warning que los cambios que hicimos en referencia a esa regla que agregamos y no guardamos, no le dimos save, por eso nos manda esa advertencia al cambiar hacia otra pestaña. Entonces aquí le damos que sí descarte, que no queremos que guarde los cambios. Entonces nos pasamos en esta ocasión a la parte de Policy Authorization, en donde ya viene la parte de autorización. Después que la autenticación se cumple y todo está bien, podemos entrar a autorizar el cliente, autorizar a la máquina, autorizar al endpoint. Como ven, aquí tenemos esta lista de condiciones y políticas donde ya viene por default configurado, donde Cisco nos echa la mano en cierta forma de traerlas ya precargadas, en donde las trae para agilizar nuestra implementación o nuestra configuración de cero. Entonces aquí nos ayuda ya mucho. Cisco antes traía menos configuraciones de políticas, ahora veo que ya trae posicionado más opciones de configuraciones más comunes que se van dando o va descubriendo el propio fabricante. Entonces ya la va incluyendo para agilizar nuestro deployment, nuestra implementación. Entonces aquí hace una regla que aplica que a la primer match o a la primera coincidencia es donde entra ese permiso, ¿sí? Entonces aquí va a ir filtrando poco a poco o buscando en dónde caerá el permiso de autorización para dado usuario. Una mención muy importante que vamos a hacer aquí es que la parte de policy tradicionalmente o por default lo trae separado. Entonces aquí tenemos, si ustedes se dan cuenta, la parte de policy y de autenticación están en diferentes pestañas. Esto quiere decir que dentro de esta parte vamos a cargar todo relacionado a la autenticación, no importando si estemos hablando de wireless o de cableado o de VPN o de invitados. Entonces todo aquí lo estaríamos colocando también de la misma parte de autorización. Aquí estaríamos poniendo todo y todas las políticas, ya sea de cableado, wireless, VPN e invitados, de postura. Aquí estaría todo englobado, lo que nos hace más complicado buscar cada funcionalidad o cada política. Entonces para eso Cisco ha diseñado una función muy importante que se llama Policy Set. Policy Set viene a cambiar esta forma de configuración, en donde ya junta la autenticación y la autorización bajo un mismo grupo de políticas. Vamos a explicarlo un poco más a detalle. Vamos a irnos a nuestro pizarrón. Entonces aquí lo que les trataba de explicar es que la PS indica Policy Set 1 y Policy Set 3. Entonces cada cuadro o cada policy, conjunto de políticas, trae
una regla de autenticación y otra regla de o grupo de autorización. Y podemos tener muchas reglas de autenticación y muchas reglas de autorización, pero bajo una sola caja o bajo un solo grupo. De la misma forma podemos tener otra o muchas más, en donde podemos filtrar nosotros de acuerdo al tipo de conexión. Por ejemplo, si un usuario se conecta por la Wi-Fi o wireless, va a entrar o vamos a hacer match, vamos a crear condiciones que hagan que ese usuario caiga en nuestro policy set del lado izquierdo. Entonces ahí va a caer, y desde este policy set vamos a crear las políticas de autenticación y autorización específicas para todo lo que tenga que ver con la red Wi-Fi empresarial, por ejemplo. Entonces podemos crear otro policy set o conjunto de políticas con políticas de autenticación y autorización diseñadas para ese policy set. Ahora, para redes o personas o dispositivos que vengan conectados desde la red cableada, todo lo que venga de la red cableada caerá en ese policy set, en donde aplicaremos sus correspondientes autenticación y autorización. Así también lo mismo para la parte de guest. Podemos crear un conjunto de condiciones que hagan match con nuestro policy set de políticas de autenticación y autorización. De esa manera es como nos facilitará la función de policy set, donde podemos tener más control y más información de las políticas configuradas en nuestro Cisco ISE. Regresando acá a la parte del Cisco ISE, vamos a ver dónde se configura. La parte de policy set, estaríamos entrando a la parte de administración, luego nos vamos a la parte de sharing y nos vamos directamente donde dice policy set. Como ven, en este momento está deshabilitado. Entonces les voy a mostrar cómo se ve actualmente y cómo se verá posteriormente al habilitar policy set. Esperar que cargue un momentito. Así viene por de fábrica o así viene por default deshabilitado la función de policy set. Entonces, con policy set deshabilitado se ve de esta manera: una pestaña de autenticación donde podemos agregar todo lo que corresponde a autenticación, y otra pestaña de autorización donde vamos a agregar todo sin importar si viene de cableado, wireless o VPN, como lo habíamos mencionado. Entonces, al habilitarlo, vamos a ver la diferencia. La vamos a habilitar, le damos guardar y dice policy set ha sido permitido y nos pide un pre-login o volver a entrar a nuestro Cisco ISE. Lo ejecutamos, vamos a entrar y vamos a ver la diferencia del policy set habilitado. Entonces aquí está cargando, esperamos un momento, ahí nos da la información de sesión y ahí está cargando nuestra parte del home. Nos vamos a la parte de policy y aquí efectivamente ya nos sale la porción o la parte de policy set. ¿Se recuerdan antes o al momento de iniciar nuestro video hablábamos de 6 opciones? Ahora solamente son 5, 3, 4 y 5, y aquí está la policy set. Le damos clic y vean ustedes ya la manera de comportarse en nuestras políticas. Ya, como le decíamos anteriormente, crea grupos de políticas en donde nos facilita más el aplicación de las mismas. Por ejemplo, aquí en la política, por default ya la agrega en una sección de autenticación y por debajo en otra política de autorización. Entonces, nosotros aquí podemos agregar otra política
en donde vayamos haciendo posible las configuraciones necesarias. Aquí tenemos una política global de excepciones, donde podemos crear excepciones para dispositivos, por ejemplo, que tengan que no realizar una postura, por ejemplo, de algún alto ejecutivo de nuestra red, en donde no es necesario aplicarle postura. Podemos agregar una política global de excepción para ese usuario o máquina en concreto. Entonces aquí podemos agregar, vamos a agregar una arriba, le podemos poner, vamos a editarle el nombre, le vamos a poner policy set, por ejemplo, algo que tenga que ver con VPN, ¿okay? VPN access. Le damos a guardar y aquí seguimos teniendo, perdóname, no lo debimos guardar en la parte de abajo. Ahí está. Nos pide que por lo menos queramos una condición. Tenemos que crear una condición. Vamos a agarrar, vamos a crear una donde podemos poner un atributo de network access que venga, por ejemplo, de algún protocolo en específico, solo modo de ejemplo, que venga de Radius. ¿Okay? Le damos guardar o done y luego le damos submit. Ahí está guardando. Esperamos a que guarde la política. Y ahí está. Entonces aquí vemos que agregó la política de autenticación para ese grupo o para este policy set VPN, y abajo está la política de autorización. Como ven, aquí ya tenemos dos policy set, la que trae por default, que dentro de ella al hacer clic trae las políticas de autenticación y debajo trae las políticas de autorización en relación a el policy default, y abajo la que creamos nosotros traerá sus respectivas políticas de autenticación y sus políticas de autorización en relación exclusivamente para nuestro perfil de VPN. Entonces, cuando un usuario accese, por ejemplo, vía VPN por Cisco AnyConnect y a su vez contacte primeramente a Cisco ASA, estará cayendo dentro de esta política o dentro de este policy set, caerá en la política de autenticación y luego a la política de autorización dentro de este policy set. Entonces así es como se ve mejor a mi punto de vista, en donde podemos tener más funciones y sobre todo más control de las políticas para no estar interactuando con un solo grupo o con un solo esquema para todas las políticas que vamos a crear. Por ejemplo, si es muy extensa nuestra red y nuestra interacción con otros equipos. Ahora vamos a regresarlo, y un punto importante es que cuando ustedes lo cambian de una manera tradicional sin el policy set hacia el policy set, las configuraciones se agregan de esta manera sin perjudicar, y todo lo que han configurado se queda en la política por default sin borrar nada. Pero algo muy importante es que cuando ustedes ya tengan habilitado policy set y quieran regresar al formato tradicional, es importante que graben que esto se va a borrar. La policy set VPN se borrará, y si ustedes se han creado muchas políticas sobre esta, se van a borrar y solo quedaría la de
que trae por default. En esta ocasión vamos a probarlo. Vamos a ir de nuevo cuenta System Setting y vamos a deshabilitar Policy Set. Vamos a deshabilitarlo, guardamos. Dice está seguro. Dice solamente la política por default deberá mantenerse. Está seguro que continúa. Le damos que sí y con eso comprobamos lo que le estaba comentando de que la política que habíamos creado de VPN o la de Policy Set se borra. Le damos OK y está guardando los cambios. Dice que hay deshabilitado y que ahí tenemos un reloj. Tenemos que volver a entrar a nuestro Cisco ISE para estar viendo cómo fue el cambio de regresar al formato tradicional de política de autenticación y autorización. Estamos esperando a que cargue un momento. Aquí está. Luego vamos a la parte de policy y ya nos vuelve a aparecer 6 opciones. Ya dividió la parte de autenticación y autorización y tenemos 6 opciones. Vamos a la parte de autenticación y aquí sigue la misma por default. Y vamos a la parte de authorization y aquí sigue la misma por default. Entonces la otra que habíamos creado automáticamente se borra. Entonces si nosotros habíamos agregado un montón de políticas, la habríamos perdido si no teníamos un respaldo de ellas. Entonces es muy importante entender esos cambios que podrían impactar nuestras configuraciones y sobre todo las conexiones que se hacen hacia nuestro Cisco ISE. Por el momento es todo en relación a la política o a la pestaña de Policy de autenticación y autorización. Seguiremos hablando de las demás opciones dentro de Policy en videos posteriores. Muchas gracias y que la sigan pasando de lo mejor.